Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Project Blood Strike. Mucha gente lo estaba esperando, mucha gente me ha comentado, me ha preguntado sobre este juego, que como ustedes saben, para mí es un juego el cual mucha gente de dispositivos gama media, gama baja va a poder jugar tranquilamente y que puede que sea su juego favorito. Está perfecto, está bien, yo sé que a mucha gente le ha encantado y yo sé que a gente pues, más que todo para probarlo, para jugarlo, para divertirse, pues está bien. Perfecto. Ok, les tengo buenas noticias acerca de Project Blood Strike. Y es que les puedo comentar algo muy importante. Y dentro de la comunidad se ha estado hablando el regreso de Project Blue Strike y posiblemente su lanzamiento global con algunas que otras mejoras que le han implementado. Más de que el juego a mí me parece pues no gráficamente lo mejor. O sea, honestamente gráficamente el juego pues peca mucho. Pero a nivel técnico posible a mucha gente le encanta este juego. Por la movilidad, por las armas. Recuerden que es un juego que pues mediáticamente es de NetEase. Utilizó básicamente o ha utilizado de juegos anteriores de dispositivos que ha tenido actualmente, dispositivos móviles, y pues ha hecho un refrito de algunas cosas que ha mejorado completamente en este juego. Pero es un juego a tener muy en cuenta, es un muy buen juego, las cosas como son, o sea, es un muy buen Battle Royale. Yo sé que la gente puede que esté agotada de los Battle Royale, al día de hoy pues solo esperan el Rainbow Six Mobile, o esperan el Warzone Mobile que esté muy bien, o sea, solo esperan los juegos AAA o multijugadores que valgan completamente la pena. Ok, entremos en detalle con esto. Y es que se ha hablado que el 15 de mayo, esto se ha hablado, que el 15 de mayo regresa Project Blood Strike. Sí, señores, oficialmente pueda que esto sea cierto, ya que actualmente, pues, Project Blood Strike ha tenido betas muy bien recibidas por parte tanto de la gente de Android como por la parte de iOS. Pueden mejorar algunos aspectos posibles, pueden hablar detalladamente del mismo juego, pero como ustedes saben es de NetEase, no hay que confiarse tanto, es NetEase, es una compañía la cual yo recomiendo solo disfrutar los juegos, pero nunca invertirle dinero a los juegos, básicamente porque NetEase es de las compañías que más ha cerrado al día de hoy juegos de dispositivos móviles, que no los ha dejado pues básicamente pues ser lo que son al día de hoy. Ya para que lo sepan, o sea, para que la gente esté un poco más tranquila, porque tal vez no saben lo que está pasando actualmente dentro del medio y también por el tema pues de crear o recrear esto, más que todo un tema Battle Royale, el cual se enfoca en un Hero Shooter Battle Royale con movilidad, con slide cancel y con sprint táctico. Que no es el primero que quiere lograrlo y hacerlo, porque también Combat Zone, por parte de Combat Master, también lo quiere lograr y lo quiere pulir. Pero ya les digo yo que si andan buscando calidad, o sea, calidad al estilo de un juego AAA, no la van a tener, pero sí van a tener diversión. Es lo que más importa. Mucha gente me había preguntado acerca de este juego, de este título. Miren, voy a ser sincero con ustedes, yo me he visto lo que ha dicho y lo que ha comentado la comunidad. Este juego está muy bien para divertirse, pero no para agarrarlo en serio por 1 o 2 años como lo has hecho con COD Mobile o como lo podrías hacer también con Warzone Mobile cuando esté bien pulido. O sea, es un excelente juego, pero tampoco se vengan tan arriba porque no le puede ganar a Warzone Mobile ni tampoco con Mobile ni por cerca. O sea, básicamente es un muy buen juego, pero es de NetEase. O sea, es que yo creo que lo que más apunta aquí es que sea de NetEase. O sea, NetEase... Ah, telita, loco. Es que no sé, tiene muy mala fama de dejar sus juegos siempre. O sea, es lo malo, es lo malo. Pero fuera de eso, todo bien, todo correcto. O sea, este es un juego que yo mostré hace mucho y que a la gente le encantó. Y luego traímos la beta, que básicamente le encantó a todo el mundo. Así que está perfecto. Son cosas de tener muy en cuenta, estamos de acuerdo. Ok, lo siguiente que vamos a hablar a detalle, y muy relevante por cierto, algo muy importante teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo, es acerca de lo que pasará. Bueno, se espera de que haya una última beta. Bueno, estuve leyendo lo que pusieron en los foros y lo que pusieron actualmente. Pues lo que va a estar llegando actualmente será el 15 de mayo. Vendrá una beta, luego se prepararán para el lanzamiento global. En Android nos vamos con el APK, ya se la saben. Y en iOS pasaré el link de TestFlight, porque el link de TestFlight de Project Bootstrike siempre es globalizado. O sea, básicamente tiene un límite. En Android no tiene límites, así que bueno, en fin, ya se la saben. Entonces, cuando salga global también avisaré. Cuando salga actualmente el APK también avisaré. Si en dado caso sale el mero 15 de mayo o en mayo, ya sale actualmente, dependiendo porque la última vez salió antes de lo que esperábamos, salió un par de días antes de lo que se esperaba actualmente de Project Blue Strike para poderlo probar.
Y pues básicamente ya se viene este juego que honestamente, pues yo sé que a muchos les va a encantar, pero para divertirse, no tanto para hacerlo main del canal, porque honestamente no. O sea, prefiero Warzone Mobile, prefiero otros juegos del medio como Rainbow Six Mobile que se viene. En mayo tendremos muchas cositas, además de pues el juego que están esperando mucha gente, porque honestamente entre toda la comunidad me preguntan mucho, Destro, ¿qué pasa con Project Blue Strike? Ya va a venir otra vez. Porque recuerden que estuvo mucho tiempo, pues perdido actualmente el juego. Creo que tuvieron que cambiar algunas cosas, algunos aspectos, también como el tema de los mismos personajes, las habilidades y más. Y pues ya veremos si todo sale completamente rentable hasta cierto punto que pues la comunidad diga, bueno, sigamos probando el Project Blue Strike, a muchos les ha encantado, me parece perfecto. Ok, lo único malo, pues, que podríamos decirlo es que, pues, a la gente creo que le está cansando el tema Battle Royale al día de hoy. Le está cansando muchísimo, es normal. O sea, tenemos mucho tiempo de estar con Battle Royale a muerte. Creo que más de 6 años, 7 años por ahí anda la cosa, de puro Battle Royale. Bueno, sí, básicamente puro Battle Royale. El día de hoy, el único multijugador de los buenos, pues, es COD Mobile. Y pues ya, porque Battlefield Mobile lamentablemente se canceló y era uno de los, podríamos decir, multijugador más esperados. Pero bueno, este juego a mí me gusta la movilidad, me gusta lo que quiere dar a entender. Solo espero que NetEase cuando lo saque global no lo deje muerto o no tenga problemas con compañías grandes, básicamente con lo que ha pasado con Hyperfront, que Hyperfront lamentablemente Riot Games lo terminó cerrando completamente por temas de copy-paste de básicamente Valorant Mobile. Pero yo miro Hyperfront al día de hoy, sí era una copia en muchos aspectos, pero veo Bloodstrike y no hay copias algunas. Así. Ni siquiera creo que podríamos decir que tiene copiado algunas cosas o aspectos del mapa. Creo que son originales, un poco toscos, pero son originales dentro de lo que cabe para que les puedan meter demanda. Dudo mucho que Project Blue Strike lo demande al día de hoy porque ha hecho cambios relativamente pequeños, pero al menos no está en el ojo del huracán de Activision. Así que bueno, ya veremos. En fin, Project Blue Strike llegará en mayo. Se espera esta fecha. Se ha comentado completamente por redes sociales que va a llegar el 15 de mayo. Y esperemos lo mejor. Y pues veremos qué puede pasar actualmente con el propio juego. O sea, sencillamente ya te lo digo. Porque pues puede pasar alguna que otra cosa. Que me parece perfecto. Pero para mí el juego vale la pena. Y pues lo valdrá para la gente de dispositivos de gama baja, gama media. Ya. Es lo típico que te voy a decir. Mira, si querés jugar en gama alta cuando el Warzone Mobile esté al 100% currado y pulido, que sí va a pasar, porque pronto hablaremos de eso en un video, pues ya te digo yo de que es lo que se debe hacer. O sea, jugar el Warzone Mobile. Pero si en dado caso tenés un dispositivo gama media muy malo o gama baja, pues tendréis estos juegos que pues rinden completamente bien. Así que no hay ningún problema en irse a estos juegos. En fin, son cosas a tener muy en cuenta. Espero te haya gustado este poderoso video. Y pues feliz, yo les traeré el APK y les traeré también para que lo puedan descargar en iOS cuando salga el Project Blue Strike. Estén atentos al canal en mayo y como siempre muchas gracias por el apoyo. Esta es la información que querían para la gente que quería jugar nuevamente Project Blue Strike de nuevo como siempre. Muchas gracias, hasta la próxima.